Buenos días, bienvenidos a la actividad número 6 de Mercado de Capitales. En esta ocasión vamos a explicar el mercado de renta variable con nuestro equipo número 7, conformado por Jensi Caterín Ruiz Aguilar y John Sebastián Rodríguez Zúñiga, para la Universidad Minuto de Dios. Buenos días. Primero que todo vamos a iniciar hablando de qué es el mercado de renta variable. Según la Bolsa de Valores de Colombia, el mercado de renta variable es aquel en el que los valores que se trazan no tienen preestablecido el rendimiento, siendo que las acciones del título de este mercado se caracteriza es porque es un tipo de inversión en la cual no se garantiza la recuperación del capital, el cual se ha invertido, ni la rentabilidad, muchas veces llegando hasta perder el dinero que se ha invertido. Pues esto también se debe es por los factores del comportamiento financiero en el mercado y de las empresas. Un ejemplo de este tipo de inversión encontramos las acciones, que una vez que el inversor compre las acciones, él sabe o tiene presente que él depende de la utilidad de la empresa, es decir, recibirá rentabilidad si la empresa tiene ganancias o no. ¿Ok? En este tipo de mercado tenemos como protagonistas dos agentes, es decir, tenemos los inversionistas y las empresas en las cuales se intercambian y se negocian activos financieros. En este tipo de mercado encontramos dos tipos de inversionistas. Tenemos el inversionista profesional y el inversionista o el cliente inversionista. El inversionista profesional es aquel en la cual se ha categorizado como inversionista profesional, en la cual debe acreditar un patrimonio superior a 10 salarios mínimos mensuales vigentes. El cliente inversionista, a cambio, es aquel que no cumple con las condiciones anteriormente planteadas. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre qué características tienen este tipo de acciones, este tipo de instrumentos de financiamiento que puede manejar una empresa. Más adelante vamos a tocar más a fondo el tema de cómo una empresa puede ser emisora, que es una forma de apalancamiento financiero bastante importante, pero por el momento hay 5 puntos claves o características que podemos tener en cuenta. Una empresa puede emitir un número de acciones puntuales, ¿sí? Bien sea mayor o menor a 1000 acciones. La cantidad de acciones que los inversionistas pueden comprar y la forma que deben inscribirse como accionistas para la conformidad de la asamblea de accionistas. Es decir, que junto con la asamblea deben determinar cuánto quieren lanzar a mercado y cómo se deben inscribir y cuándo se deben inscribirse. Bueno, hay unos tiempos establecidos para que una empresa salga en oferta y un inversionista pueda pues meter su dinero en estos fondos. El precio de las acciones también podrá ser eh, estipulado por los emisores, obviamente con ciertos estudios y ciertos procesos. También se definen unos plazos a pagar en estas acciones y en la forma en que se deben pagar. Por ejemplo, si son de contado, plazo específico, cuotas o entre otros. ¿Qué instituciones ofertan este tipo de títulos de valores en renta variable? En cuanto a la intermediación de este tipo de productos, las únicas compañías que pueden emitir estos títulos son, son las que están autorizadas por las sociedades comisionistas de bolsa. Bueno, y para ahondar un poco más en este tema, vamos a ir a la página de la BBC, en donde tenemos un listado de los principales emisores que tiene la Bolsa de Valores de Colombia. Acá si lo ordenamos, por ejemplo, en año de inscripción, notamos que desde 1981, Cementos Argos S.A. en Medellín comenzó a emitir.
Hoy en día, con una capitalización bursátil, como se puede evidenciar acá, si la ponemos en el más reciente, vemos que sería Telefónica, Colombia Telecomunicaciones S.A., que salió a ser emisor de el 2018 con esta capitalización bursátil, seguido de Cemex, Carvajal, Avianca Holdings, Canavacol, entre otros, ¿no? Ahora bien, ¿cómo ser un emisor o cómo listarse en la bolsa? Hay unos puntos importantes que podemos tocar acá para ser un emisor de acciones. Por ejemplo, por lo menos 10% del total de las acciones en circulación del emisor está en cabeza de personas distintas a aquellas que conforman un mismo beneficiario real. En esto en términos de requisitos. El emisor tiene como mínimo 100 accionistas. El emisor cuenta con un patrimonio de al menos 7.000 millones de pesos. El emisor o su controlante han ejercido su objeto social principal durante 3 o más años anteriores a la fecha de la solicitud de inscripción. Ese punto es importante. El emisor ha generado utilidades operacionales en algunas de las 3 vigencias anuales anteriormente al año en que se solicita la inscripción. Ahora bien, después de haber cumplido estos requisitos, podemos emitir ciertos tipos de acciones. Acciones ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, y acciones privilegiadas. Las acciones ordinarias, pues son las que tienen libre compra y venta. Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Son acciones que, como su nombre lo dice, tienen unos pagos especiales para sus propietarios, más no tienen derecho a generar decisión en la mesa de directores. Acciones privilegiadas otorgan pues un tipo de derechos adicionales u especiales a sus poseedores. Ok, aquí en estos momentos vamos a presentar cuáles serían los riesgos que se pueden presentar en este tipo de títulos de valores. Antes que nada, queremos dejar claro que los riesgos son inevitables en cualquier proceso de decisión, incluyendo inversiones en acciones u otros activos financieros. Digamos que en este momento encontramos el riesgo sistemático, dado que los peligros que amenazan las empresas, como una crisis financiera, una recesión o una pandemia, los precios de las acciones tienden a moverse en el mismo sentido sin importar la situación particular de cada compañía. También tenemos el riesgo idiosincrático, es el riesgo de invertir en cualquier acción. Se divide en dos componentes, el riesgo idiosincrático o riesgo propio único para cada acción. Bueno, antes de terminar, queremos mostrarles un poco sobre los índices con los cuales uno se puede llegar a guiar para tener tendencias de inversión. Por ejemplo, el Qual Equity, en donde se transan 40 de las empresas principales en Colombia, y el Colcap, que son 20 de las empresas más líquidas que tiene la Bolsa de Valores de Colombia. Estos índices lo que nos dicen es cómo se está comportando el cúmulo de acciones que está con la que está conformadas estas empresas. Entonces, podemos ver promedios ponderados de cómo podemos invertir y a dónde va el sector en donde están estos índices. Algo muy parecido, o por no decir prácticamente lo mismo, son los índices Dow Jones, el S&P 500 o el Nasdaq, en donde se cotizan las principales empresas de tecnología en la bolsa de Nueva York. También son índices que nos indican hacia dónde va o cómo se está comportando este tipo de gremios, por decirlo así. El mercado de renta variable es bastante amplio, no se podría tocar todos sus temas en un solo video, pero en esto esperamos que hayan aprendido o hayan tocado algún punto vital para entender mejor cómo se comporta el mercado de renta variable y en Colombia. Bueno, muchísimas gracias.